Bueno, hola a todos. Buenas tardes, mi nombre es Manu Guerrero. Soy Product Manager de Home Video en Selectavision, como sabéis todos vosotros, los que me habéis seguido cada año en el Fan Festival. Quiero agradecer de nuevo, un año más, como siempre, a Juan, a Blanca, por invitarnos, a mí, a Javi, de Selectavision, porque para nosotros es un placer poder estar ante todos vosotros y conocer vuestros gustos sobre animación. Y para mí es un placer porque uno de mis grandes placeres en la vida es que me gusta el anime, y realizar esta serie de conferencias que sin el apoyo y el empuje que me dieron Juan y Blanca en su día, pues simplemente ahora mismo no las estaría haciendo. Entonces les quiero agradecer esto también. Hoy la conferencia que nos ocupa es el anime de Magical Girls. Veo que ha despertado mucha expectación, que tengo más público del que pensaba, realmente. Muy bien. Quería repartiros unas pastillas de sal, porque va a ser un poco empalagoso esto. Vamos a intentar llevarlo con el mejor humor posible, porque realmente, pues, bueno, hay muchas cosas aquí que se pueden interpretar de otra manera, o podemos tener una subida de azúcar, como os digo, y acabar todos en el hospital. Así que lo que vamos a hacer es empezar con el anime de Magical Girls. Bueno, pues, ¿cuál es la definición de Magical Girls? ¿Cómo se llama en Japón? Os voy a empezar contando esto, ¿no? Mayoko. Mayoko es el nombre que se le da en Japón a las niñas brujas. Es el primer término con el que se denominó en Japón a las series protagonizadas por pequeñas brujitas, pequeñas niñas que tenían poderes mágicos. Más adelante, con el próximo aumento de la edad de las protagonistas en las series, se le denominó de otra manera. Ya para los años 70, esta definición de Mayoko se utilizaba en los años 60, y en los años 70 se utilizó una definición un poco más ajustada a la edad de los personajes, que era Majo Soyo, que se podía traducir como chica mágica, que es el término por el que en Japón actualmente se conoce a este tipo de series que vamos a ver ahora mismo. Y por último está el término con el que se conoce este tipo de series fuera de Japón, en Occidente, que es Magical Girl. Si tú le hablas a un japonés de las Magical Girls, del anime de Magical Girls, seguramente te pondrá cara rara, no sabrá bien de lo que estás hablando, lo intuirá, por supuesto, porque en su país ellos las llaman Majo Soyo. Pero que sepáis que fuera de Japón este género se conoce como Majo Soyo, se conoce como Magical Girl, y dentro de Japón como Majo Soyo. Ahora que tenéis estos tres conceptos, os voy a dar unas definiciones rápidas, antes de empezar a ver series, definiciones básicas de los requisitos que deben de cumplir básicos y los requisitos opcionales para las series de Magical Girls. Son 4 y son muy simples. Las series de Magical Girls tienen 2 requisitos básicos. El primero es que las protagonistas tiene que ser una chica que aún no ha alcanzado la edad adulta. Y el segundo es que la protagonista tiene que ser capaz de provocar fenómenos sobrenaturales, o sea, tener poderes mágicos. Y hay otros 2 conceptos opcionales, requisitos opcionales, que son que la protagonista utilice objetos mágicos y o conjuros para activar sus poderes, o que la protagonista está acompañada de una mascota o ser mágico. No hay serie de Magical Girl la cual no vaya acompañado de este tipo de mascotas. Y antes de empezar con lo que nos gusta a todos, hablar de anime, quiero daros unas pinceladas de lo que es el papel de la mujer en la sociedad japonesa. Y seguramente os preguntaréis, ¿y qué tiene que ver esto, ¿no?, con lo que vamos a ver de las Magical Girls? Porque siempre me gusta relacionar las conferencias que doy de animación con la sociedad y la cultura japonesa, porque el anime está muy integrado en la cultura japonesa, y yo creo que la cultura japonesa nos dice mucho del anime, y conocer bien el anime nos dice también mucho de la cultura japonesa. Por eso me gusta dar estas pinceladas antes de empezar a hablar a saco de lo que realmente os va a interesar, que es el anime de Magical Girls. El papel de la mujer en la sociedad japonesa, como vais a ver a continuación, es clave para entender luego el progreso de las Magical Girls a través de las décadas.
No era lo mismo una serie de Magical Girls en la década de los 60, en la década de los 70, los 80, los 90 y así sucesivamente, porque a partir de que la mujer empezaba a tener privilegios en Japón y escalaba, digamos, en rango social y se equiparaba cada vez más a lo que, al hombre en el ámbito cultural y laboral, pues también lo hacían las series de Magical Girls, porque todos debemos de saber que las series de Magical Girls empezaron siendo programadas hacia un público femenino para enseñarles unos valores al público femenino. Pues vamos a ver muy rápidamente el papel de la mujer en la sociedad japonesa. La cuestión de género es súper importante en Japón. A ver. ¿Hola? ¿Este funciona también? ¿Sí? Gracias. Gracias. La cuestión de género es súper importante en Japón, como os decía, hasta el punto que vosotros habéis dado algún tipo de clase de japonés básica o conocéis. Hay gente que sí, por supuesto, supongo que hay gente que no. No sé si conoceríais esto, porque la cuestión de género es muy importante en Japón, hasta el punto que hombres y mujeres hablan diferentes. Y para muestra un botón que os pongo aquí, el yo de los hombres es diferente al yo de las mujeres, cuando uno habla de sí mismo. En Japón, el yo para hombres, que se puede pronunciar ore o boku, ¿de acuerdo? Ore es un término mucho más vulgar. En animes como Dragon Ball, por ejemplo, vemos que Goku habla de sí mismo diciendo ore. Esto es porque es un campesino, es una persona con poca cultura, digamos, ¿no? Y el término boku, que utilizan los hombres para referirse a ellos mismos, a yo masculino, este término se utiliza más comúnmente entre niños y chicos jóvenes. Luego tenemos el yo de las mujeres, que todos los que habéis estudiado la cultura japonesa sabréis que las mujeres dicen watashi, es más normal que digan watashi, también lo puede decir un hombre, pero, a ver, el hombre puede decir watashi, a ver si me explico, pero una mujer nunca diría ore o boku. También llegamos a este término, ¿no? Que digamos, el hombre sí que lo puede utilizar todo, pero las mujeres no, son una parte. El watashi de las mujeres, que es un poco afeminado, dependiendo con qué japonés hablases, o intentases hablar en japonés, como en mi caso, o el atashi, que ya es super cursi, y que solo lo diría una chica, un hombre nunca diría atashi. Los kanjis que representan a hombre y mujer, en Japón también diferencian la diferenciación social de la mujer en Japón. Tenemos el kanji de otoko, que significa hombre, que está compuesto de un arrozal, que es este símbolo de aquí arriba, que parece un campo de arroz, más el kanji de fuerza de aquí abajo, que es el hombre que cultiva la tierra, el que tiene la fuerza, ¿no? Y tenemos el kanji de mujer, el de ona, que a mí mi profesora de japonés, a falta de una explicación mejor, me explicó que pertenece a la categoría de kanji Sokei Moji, que son pictogramas o dibujos que representan, o dibujos de aquello a que representa. Y me explicó que esta parte de aquí era la cabeza de la mujer, esta parte de aquí el pecho, y esta parte de aquí que unía estos dos palos era la cintura. Entonces representaban como una mujer lo más estilizada posible. Hasta a este extremo de machismo, algunos podrían pensar, o cultura, que piensan otros, llegan en Japón. Y en el plano más cultural os puedo explicar antes del shogunato, a partir del shogunato, y cómo a partir de la era Meiji supuso el papel de la mujer en Japón. Antes del shogunato, que es hasta el siglo XIII, en Japón la mujer gozaba de ciertos derechos, como por ejemplo el hereditario, ¿no? Esto de que la mujer nunca ha tenido derechos en Japón no es cierto, digamos que comúnmente se piensa, pero hasta el siglo XIII la mujer tuvo derechos en Japón, como por ejemplo el hereditario. A partir del shogunato del siglo XII, perdón, he dicho XIII, es del XII, del siglo XII al siglo XIX, la mujer pierde todos sus derechos por los shogunes, básicamente, y queda sometida primero a la voluntad del padre y después a la voluntad del marido. Una mujer no es sino más un instrumento primero del padre y luego del marido y una vía de reproducción para los hombres durante esta época en Japón. A pesar del progreso que supone la era Meiji del año 1868 a 1912, la mujer no consigue sus derechos hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial bajo la ocupación de las fuerzas aliadas.
Una vez que Japón cae ante las fuerzas aliadas de Estados Unidos, lo primero que hace Estados Unidos es dictar una constitución en la cual otorga a las mujeres el mismo derecho constitucional que a los hombres. Pero esto no significa un cambio importante para la mujer, porque en su vida seguiría estando regida por la filosofía del Rosai Kenmo. Rosai Kenmo es una frase hecha que significa buena mujer, buena madre, que aún todavía se sigue utilizando en Japón para las mujeres que no que siguen el camino que piensan los hombres que es correcto. Ahora seguimos con el papel de la mujer en la sociedad japonesa, ¿vale? Ahora ya vamos a entrar en lo que más conocemos. La década de los 60 y de los 70, ¿de acuerdo? Que es cuando se origina, veremos próximamente en las siguientes diapositivas, que es cuando se origina el fenómeno de las Magical Girls en Japón. La mayor aspiración de una mujer es ser una office lady. Una office lady, como podéis ver aquí en la fotografía de la derecha, ¿no? Son las mujeres que trabajan en una oficina, pero haciendo un poco trabajos de administración, ningún trabajo realmente importante. Imaginaos, era la máxima aspiración para una mujer poder llegar con unos estudios que podrían ser iguales que el de los hombres, poder llegar a esa posición social en aquella época, ¿no? Los valores que potencian las series de Magical Girls durante la década de los 60 y de los 70 son la compasión, la ternura, la obediencia y la ayuda a los demás, que es lo que estaban aprendiendo estas mujeres en el colegio. Ya, cambio de década, la década de los 80 es cuando cambia radicalmente el papel de la mujer en la sociedad japonesa y estalla el fenómeno Idol Singer. El fenómeno Idol Singer también se verá reflejado en las series de Magical Girls y series de no Magical Girls. He puesto, por ejemplo, aquí una fotografía de Eriko Tamura. ¿Conocéis la serie Eriko? Que ha sido editada en España, no es de Magical Girls, pero sí que me venía al pelo para deciros que en los años 80 cambia el papel de la mujer porque las chicas ya no se conforman con ser, digamos, una office lady, no quieren ser famosas. Ahora vendrían al Gran Hermano, por entonces intentaban ser cantantes. Eriko Tamura es un personaje real. Es una cantante, no sé si lo sabéis, real, que es la que ponía la voz y las canciones en la serie Eriko. Entonces, estas series de los años 80 potencian el valor para esforzarse por alcanzar tu sueño, ¿no? Digamos que les están diciendo, en las series de Magical Girls de los 80, les están diciendo a las mujeres, oye, si tienes algún sueño y quieres alcanzarlo, esfuérzate por ello. Pasamos a la década de los 90, donde la mujer se incorpora definitivamente al mundo laboral, en Japón justo después de que se la iguale legalmente con el hombre. Lo que pasa es que esto es muy bonito, dicho así, ¿no? Ostras, en los años 90 se iguala por fin la mujer al hombre. Lo que pasa es que esto no se hace por una cuestión práctica, se hace por una cuestión práctica, no se hace por una cuestión moral. En Japón, el nivel de nacimiento de niños, digamos, pues era bastante bajo, ¿no? El nivel demográfico. Entonces necesitaban, digamos, y hacer que la mujer entrase en el mundo laboral japonés, porque si no, estaban teniendo demasiados ancianos en Japón a los que mantener, y la población masculina no puede mantener a la población masculina y femenina anciana. Con lo cual, desde el gobierno japonés se impulsa que la mujer entre en la vida laboral, que no se quede en casa haciendo sus labores y cuidando de los niños. Esto también pues, ha pasado en muchos otros países, ¿no? Pero os quería mostrar que en Japón también pasaba. Los valores que se potencian en estas primeras series de Magical Girls de los años 90, llamadas las Magical Girls guerreras por entonces, son, por ejemplo, la autosuperación y la fuerza de voluntad, como se podía ver en el anime más famoso de los años 90, que fue Sailor Moon. Y por último, en el siglo XXI, la mujer en Japón ya está muy liberada, está de vueltas de todo, no tanto como en Occidente, y debido a la globalización, las series de Magical Girls tocan todo tipo de temas, como a continuación veremos. Los valores de estos tipos de temas en el siglo XXI, la década y un año que llevamos del siglo XXI, pues la autosuperación y la fuerza de voluntad de nuevo.